porque una gente que no sabe cómo uno consigue las cosas va a decir, dame esto, ven para firmar, y si no lo haces, te matamos, te llevamos a un hijo. Eso queja. A mí mi papá me lo mataron, un señor trabajador, porque él crió sus animalitos. Porque a él lo mataron fue por quitarle el ganado. Lo matan nomás para quitarle el ganado, eso no es justo. Una cosa como cogían a aquella persona, como les cuartizaban, como las maldades que le hacían, como lo castraban delante de los demás, y esa persona pidiendo auxilio, ni nadie quien se atreviera a decir una palabra porque corría la misma situación. Cuando el susto mío que lo que hice fue que me oriné, otros se cagaban. A pesar de ser los sujetos principales del derecho a la reparación, la voz de las víctimas está prácticamente ausente de este proceso. La ley, cuando uno la observa en su objeto, en su definición inicial, plantea dos aspectos fundamentales. Uno, para facilitar la reincorporación a la vida civil de los miembros de organizaciones al margen de la ley, es un primer objetivo que tiene la norma. Y dos, para facilitar el proceso de paz. Según el especialista en derecho, allí hay que hacer una observación muy importante, y es que se ha querido presentar el proceso con las autodefensas como un proceso de paz, de negociación política. El objeto de los paramilitares, de la creación de los paramilitares, sus operaciones militares nunca fueron dirigidas al derrocamiento del Estado constitucional y legalmente establecido. Por el contrario, la actividad de los paramilitares en Colombia y en casi todo el mundo ha sido justamente para facilitar, para coadyuvar, para ayudar, en este caso al ejército colombiano, en las operaciones contra insurgentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia reciente, condena al Estado colombiano justamente por haberle dado vida jurídica a las autodefensas. La Corte, después de un estudio de las normas que existen en Colombia, llegó a la conclusión de que los paramilitares existen en nuestro país por responsabilidad del Estado colombiano, quien los creó legalmente. En el caso del presidente Uribe, hay más de 3.000 personas asesinadas o desaparecidas en pleno periodo de negociación o de conversación, como llamamos nosotros, y el gobierno suspendió las negociaciones. Sí conozco la región, señora fiscal. Sí, retengo al Gato, retengo a Giovanni, retengo a Marcos, no sé quién es la otra persona, Rey Torres. Cuando un postulado eleva la solicitud ante el comisionado de paz y finalmente se le da el traslado a la Fiscalía a través del Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia, entonces ya él está renunciando a esa prerrogativa de no autoincriminación. Es decir, en el proceso de justicia y paz, la persona está obligada a autoincriminarse, viene obligada a confesar. ¿Con qué apodos o alias se le conoce? Me conocen como la gorda, como la tía, como la cucha, y ahora últimamente me pusieron otro más arreglado que se dice la persona. El tipo mete en el computador y me dice, aquí aparece una Mercedes Ruda, que el que es tuyo, le digo, ella es tía mía. Ese es primo, ese es otro primo. Este Domingo Julio, ese es tío mío. ¿Y por qué se ensaña y todavía no le había dado los papeles de mis hermanos? ¿Y por qué se ensañan tanto en usted? Así le digo, eso le pregunto a usted y no me pregunte eso porque yo he demorado tanto para venir aquí a denunciar esto por tanto dolor que tiene mi corazón de ver que son gente machetera, gente campesino, que no tenían nada que ver con que caer ahí. De acuerdo a la ley, en su artículo 29, la dosificación de la pena dentro de sus límites mínimo y máximo será efectuada en aplicación de los criterios de la gravedad del delito y del nivel de colaboración con la justicia por parte del desmovilizado. Esta disposición resulta problemática, pues parece premiar a las personas que más delitos graves han cometido y que más rango del mando tienen en la organización armada. Sí. Yo como comandante, yo le daba de baja, porque yo creo que una persona que viole a una mujer, sea menor o sea mayor de edad, no tiene derecho a estar en esta sociedad.
Homicidio el 13 de junio del 2005 en Soledad Atlántico. Han empezado versión libre 1.200 personas, pero solo 4 han terminado esa versión libre. Pero también está en el limbo el otro proceso, y es los desmovilizados rasos. Esos 18.000 que estaban por el artículo 118, que la Corte Suprema tumbó esa calificación de delito político de ellos y los dejó en el limbo. La confesión plena y fidedigna de los crímenes atroces no es entonces impuesta de manera alguna por la Ley de Justicia y Paz como condición para que estos puedan acceder a los generosos beneficios allí estipulados. No recuerdo así, sí, pero en el grupo donde yo estaba habían por ahí unos 6. ¿No me acuerdo cómo que llama esa No tengo conocimiento. No tengo conocimiento, doctora. Exactamente no tengo conocimiento. Pero esto tiene una perla más. El funcionario encargado por el gobierno para tramitar, para hacer el lobby, para convencer a los congresistas de las bondades del proyecto fue el entonces viceministro de Justicia Mario Iguarán. Y finalmente ese viceministro se convierte en fiscal general de la Nación, que es la entidad que tiene a su haber el trámite de las versiones libres, de la investigación y, por supuesto, la acusación de los paramilitares ante los tribunales de Justicia y Paz. Este operativo, como le decía, inició prácticamente con la reunión del presidente Álvaro Uribe y la directora del DAS a las 8 de la mañana y culminó hasta las 6:40 cuando ya parte el avión. Lo más devastador para el futuro de la Ley de Justicia y Paz estaba por venir, un verdadero atentado a la columna vertebral de la ley. Espere mañana el segundo informe Ley de Justicia y Paz, el camino a la impunidad, el análisis luego de la extradición. Gobierno de Estados Unidos garantizó que las víctimas de los paramilitares podrán acceder a la reparación a pesar del traslado a ese país de alias Macaco. Ya a mí se me está como pasando ese rencor, pero yo sentí un odio hacia esa gente. Y yo cuando voy a la audiencia yo quisiera tener ese tipo. Y es que él me tiene que decir a mí por qué él se ensañó contra mi familia, contra mis hermanos. Él me tiene que responder a mí por mis muertos. Esta posibilidad ahora parece estar más lejos. ¿Cómo hacerlo si se dio privilegio al juzgamiento del narcotráfico, dejando relegada la protección de los derechos de las víctimas? Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito. A mí lo que me parece sorprendente es que el gobierno sea el que les autorice a los paramilitares visitas ilimitadas, celulares, internet, todos los medios a su disposición para que siguieran delinquiendo. Eso se los autoriza el gobierno. Y después de que se los autoriza, con lo cual evidentemente pueden seguir delinquiendo, entonces dice, ¡ay! Descubrimos que siguieron delinquiendo, pues obvio. El gobierno ha dicho que tiene un acuerdo con los Estados Unidos para el tema de la reparación, pero la mayoría de las víctimas no quieren reparación. Lo que las víctimas quieren es verdad y justicia. Allí sí hay un gran revés, porque esta situación debía conducir a que había una reparación de las víctimas, a que había unas decisiones judiciales que se debían tomar en Colombia en donde se ejemplarizara unas sanciones penales. Esto no es más que una jugada hábil del gobierno para eludir una responsabilidad, sacando a estas personas del país para que no confiesen, para que no den nombres claves dentro del gobierno y del país. El ex paramilitar José Gregorio Mangones, alias Carlos Tijera, asegura desde la cárcel Modelo de Barranquilla a través de un comunicado de prensa que el gobierno incumplió los acuerdos de paz. De manera textual exige al gobierno nacional, especialmente al alto comisionado para la paz, hacer públicas las pruebas que llevaron a la extradición de 14 cabecillas de la SAUC. A mí me mataron un tío, me mataron a mi suegro, me mataron a mi yerno y me mataron un primo. Así como le digo, catalogado que por guerrillero. El señor Macayepo le dijo: ustedes son unos milicianos, ustedes son guerrilleros, y enseguida procedimos a darle de baja. Yo traje unos hijos allá bien criados de por allá donde vivíamos nosotros, aquí los pedazos me han desordenado, ya las cosas no son iguales ya.
ya es otra cosa distinta, entonces a uno le duele y uno quisiera que el gobierno hiciera algo por uno. La reparación de víctimas dispone restitución de propiedad, pero también hay unas dificultades en esta posibilidad por varias razones. Primero, la inexistencia de títulos de propiedad por parte del Estado. La tercera parte de los predios no están en el catastro y de los que están, el 53% está desactualizado. Hay un atraso en el tema de la titulación de tierras. No hay una política de clarificación del dominio, región por región, averiguando quiénes son los verdaderos dueños. Este es un dato adicional. El Centro Nacional de Consultoría entregó los resultados de la más reciente encuesta sobre la percepción de los colombianos sobre las víctimas del conflicto armado. A la pregunta ¿quiénes son las víctimas en Colombia por ciudad? En Barranquilla, por ejemplo, respondieron que el 76% son campesinos, 39% ciudadanos del común, 15% estudiantes, 17% políticos, 19% sindicalistas y el 9% periodistas. A la pregunta ¿qué sentimientos describen mejor sus sensaciones frente a las víctimas del conflicto armado? Solidaridad del 60%, temor 29%, respeto 28%, intranquilidad el 17% y lástima 15%. Y estas son las frases con que la gente más reconoce a las víctimas y sus derechos. Es justo que las víctimas reclamen sus derechos 97%. Los colombianos tienen que reconocer la existencia de las víctimas 89%. Los colombianos tienen que reconocer la necesidad de reparar el daño a las víctimas 89%. Y hay muchas víctimas del conflicto armado 71%. Así está viendo hoy la sociedad a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y finalmente el tema de seguridad. Aunque todo lo anterior se superara, se tiene el temor por la actuación de los grupos emergentes. Muchos no quieren regresar porque corren el riesgo de volver a ser desplazados. Es la hora y todavía yo voy a mi pueblo, pero yo voy con el temor de que creo que un paramilitar me va a perseguir porque ellos están operando. Y mucha atención, se conocieron hoy nuevas amenazas de muerte en contra de 16 líderes sindicales en el departamento del Atlántico. En el panfleto firmado por las Águilas Negras figuran 2 miembros de la Asociación de Jubilados de la Universidad. Nosotros vamos a quedar aún más afectados o más con un más dolor de ver que nuestros muertos se van a quedar ahí y no nos van a dar ninguna respuesta. Si no somos capaces de sacar adelante a las víctimas, de que se sientan reparadas, lo que estamos diciendo es que el conflicto va a seguir y va a seguir por otros 50 años más.